Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Seguimos interactuando a través de @internacionales_GB. Le damos la bienvenida de inmediato a Olf Thuen, quien es profesor asociado de Geopolítica de la Universidad de La Sabana desde Colombia. Olf, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Olf, te quería preguntar acerca de cómo crece esta tensión ahora en la Cisjordania ocupada, también con los hutíes de Yemen y además la tensión en Cisjordania ocupada, parte de lo que está sucediendo y además con el Hezbollah en el Líbano. ¿Cuáles son los temores a una extensión regional? ¿Tú puedes repetir la pregunta, por favor? Te pregunto sobre los temores a que se extienda este conflicto a nivel regional, ya que entran distintos factores como son los hutíes de Yemen o, por ejemplo, Hezbollah en el Líbano. Bueno, ese temor ha sido un gran peligro y un gran temor desde el 7 de octubre, realmente. El problema es que muchos poderes del mundo, sobre todo Estados Unidos, obviamente, tienen un interés muy grande e importante en la región, en Israel, Gaza, Líbano y demás. Este conflicto ya desde el principio también ha involucrado a Irán, sobre todo Irán como el poder regional por excelencia que siempre ha ayudado a Hamas en la franja de Gaza y a Hezbollah en el Líbano. Entonces, este escenario ya nos está acompañando por varios meses. Y este peligro realmente de aumentar el conflicto a un nivel regional o incluso global sí sigue existiendo en el 2024 y ahora, como estamos empezando este nuevo año, eso realmente es una de las preocupaciones más grandes que tenemos en el mundo de la geopolítica y de las relaciones internacionales. Porque obviamente cada día que dure y continúe este conflicto entre Israel y Hamas y Israel e Hezbollah en Líbano, también aumenta el riesgo de que el conflicto se va a aumentar. Olf, también quisiera preguntarte que, por ejemplo, Israel insiste en que va a continuar la guerra hasta que no termine con el Hamas. ¿Es parte de cómo no se ve una desescalada pronta? Bueno, el gran problema entre Israel y Hamas obviamente es que los dos lados tienen objetivos que los dos partidos no quieren y no pueden negociar en este momento. Sobre todo porque el poder detrás de Hamas, es decir, Irán, y el poder detrás de Israel, es decir, Estados Unidos, hasta ahora tampoco han mostrado un gran interés en realmente encontrar una solución a este conflicto. Y tenemos que obviamente darnos cuenta también que al fondo, a la raíz, este conflicto ya lleva siglos o incluso milenios en esta región. Entonces, realmente en este momento estamos en una situación de un conflicto con dos partidos que no quieren negociar realmente, porque Hamas quiere destruir a Israel e Israel quiere destruir a Hamas. Entonces, en este momento, una solución realmente es muy difícil. Y la única solución en este momento es que la comunidad internacional, sobre todo los grandes poderes como Estados Unidos, como China, pero también como Rusia e Irán y la Arabia Saudita, se sientan en una mesa para negociar este conflicto. ¿Y hay posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo? Por ejemplo, Estados Unidos está buscando presionar a Israel para que cumpla con el derecho internacional humanitario, lo cual también pone en entredicho también la participación o la acción de Israel en la Franja de Gaza. Bueno, nosotros hemos visto violaciones de la ley humanitaria desde el primer día en este conflicto, y yo diría de los dos lados. Este conflicto también muestra la dificultad que tenemos en las relaciones internacionales y en la diplomacia a nivel global
con el derecho humanitario, porque al final del día nosotros necesitamos a poderes que realmente pueden implementar esta ley, estos derechos humanos, sobre todo en esta región del Medio Oriente. Entonces, hemos visto muchas violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, y yo creo que eso también es una lección como estamos entrando este nuevo año 2024, es muy difícil realmente saber quién nos está diciendo la verdad y quién nos está dando noticias falsas. Y este conflicto entre Israel y Hamas realmente es un muy buen ejemplo, un muy buen caso de estudio de esta tristeza y de esta dificultad que estamos enfrentando con las noticias falsas en el mundo, porque en muchos casos realmente no sabemos muy bien qué está pasando allá, y eso obviamente nos dificulta realmente hacer un buen análisis de este conflicto, y basado en un buen análisis que ojalá se pueda llevar a cabo en algún momento, luego también actuar en base de este análisis. Muchísimas gracias, Olf, por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Gracias a ustedes, feliz día. Muchísimas gracias. Nos acompañó Olf Thuen desde Bogotá, Colombia, profesor asociado de la Universidad de La Sabana desde Colombia. Nos comentaba un poco también sobre los fake news, y es muy importante destacar eso, la desinformación que hay con respecto a este conflicto, y además el papel de los periodistas en la Franja de Gaza, que es parte también de lo que revisaremos en nuestra tercera parte de Noticias Globovisión Internacionales, donde casi 80 de ellos han perdido la vida. Ya regresamos con más.